Buenos días a todos, estamos otra vez en Campo Global encontrándonos para poder conversar, para poder conocer y también para poder reflexionar acerca de ciertos temas que son de interés a toda la ganadería, ¿no? Especialmente en esta región de la Cuenca del Salado donde todavía hay mucho por desarrollar. Y bueno, tenemos el gusto de encontrarnos con Alejandra Casal, quien es ingeniera agrónoma, oriunda de Lomas de Zamora, pero que está radicada en Maipú, justamente luego de obtener una beca del INTA, de la Estación Experimental de Cuenca del Salado, y pertenece a la Agencia de Extensión Rural de Maipú. Alejandra se ha especializado en estudio de los recursos naturales y el manejo de ellos, a punto que, bueno, es hoy en día en la región una palabra más que autorizada para hablar acerca de los manejos de pasturas naturales, de manejos extensivos, con la posibilidad de no utilizar agroquímicos, algo que está muy claro que con los costos de hoy insume una gran parte de la producción. Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, te estoy saludando desde Rauch y bueno, un gusto tenerte en Campo Global. ¿Qué tal, Damián? Un gusto, el gusto es mío. Bueno, hablábamos de una palabra tabú para muchos productores, que algunos lo escuchan y hasta se indignan porque pareciera ser algo casi ofensivo, como es la agroecología. Sin embargo, encontramos cada vez más productores, yo los veo aquí en Raucho, vos seguramente tenés muchos casos en Maipú y cada vez en más lugares donde se utiliza la agroecología y con resultados que sorprenden porque se puede ver que con menor costo se obtiene hasta una mayor carga animal en campos que generalmente se dice que son pobres, ¿no? Como un prejuicio que se tiene. Sí, bueno, es cierto lo del uso de la palabra agroecología. Eh, Cantidad de personas están trabajando de esta manera. La agroecología es un movimiento, es una ciencia, es una forma de producir. Y no hablamos más de que en estos casos de ir a favor de los procesos ecosistémicos, de beneficiar los procesos ecosistémicos y también de beneficiarnos entre nosotros, porque también hay un componente social que tiene mucho que ver con esto, con conocernos, con compartir, con aprender el uno del otro. Esto que decías vos, yo soy oriunda y siempre lo digo con mucho orgullo de Lomas de Zamora, soy citadina y mi aprendizaje se dio a partir de que entré a INTA en el 2005 y empecé a rodearme del ámbito académico, del ámbito científico, de los productores, de los empleados rurales, de los habitantes rurales. Todos tienen algo que aportar y todos aprendemos de todo, estas redes que nos forman tanto y que nos hacen crecer. Y bueno, y nos fuimos encontrando y fuimos viendo que la naturaleza nos contiene, somos parte de estos sistemas y cómo hacer además para ser más eficientes, porque también hay que entender que es una empresa, la ganadería, cada uno tiene su empresa ganadera, y cómo hacer para ser más eficientes y que beneficiando los procesos ecosistémicos, digo, también nos debíamos ese tema de analizar un poquito más en profundidad qué es lo que sucedía. Yo cuando empecé a leer sobre los problemas del deterioro de los pastizales en Cuenca del Salado, leía cosas como que las elevadas cargas hacían que pierdan receptividad y las mejores especies, los pastizales naturales, El y empecé a pisoteo. encontrar. Claro, pero empecé a encontrar algunos temas, digo, bueno, lo tenemos instalado esa imagen, tenemos instalado los pastizales con grandes potreros, y cuando uno ya empieza a ver el manejo y a pensar en los procesos ecosistémicos en sí, nos damos cuenta que el problema no es la alta carga, sino el manejo que nosotros estemos dando. Yo siempre lo cuento que es una relación suelo-planta en donde nosotros nos metemos a manejar y tomamos las decisiones a través del pastoreo. Y en la zona hay muchas experiencias, cada vez más afortunadamente, de sistemas ganaderos a pastizal con cargas superiores al promedio y, y tienen un nivel nosotros desde Intel les hacemos el seguimiento de composición botánica, materia orgánica, indicadores en suelo, y son los mejores sistemas con mejores cargas y más productivos y más eficientes. Entonces, es repensarnos en un sistema donde nosotros tomamos decisiones
y nos metemos en relaciones que se dan en el ecosistema mismo y tratar de beneficiar esos procesos. Y en la colonia Ortiz Basualdo, donde estoy trabajando, claro, perdón. No, está bárbaro. Van Arranqué surgiendo lindo, preguntas. Vamos a hablo seguir mucho, Damián. Nosotros también en INTA lo que hacemos, contamos con un espacio que no solo desde lo productivo lo podemos manejar, sino que además tenemos espacios de encuentro. Entonces, la colonia Ortiz Basualdo es un lugar que tenemos en Las Armas, en donde planteamos un sistema de 190 hectáreas, sistema promedio de la zona. Acá en la zona, la mayoría de establecimientos son menores de 500 hectáreas. Entonces, en ese sistema tenemos un rodeo propio y lo empezamos a potrerar y a seguir los mismos sistemas que nosotros propiciamos y decimos que son los mejores o que por ahí deberíamos ir. Entonces, acompañamos también los sistemas reales con los datos que tenemos en el módulo. Alejandra, bueno, cuando hablas de análisis del suelo, de análisis de materia fecal y demás, bueno, increíblemente, porque muchas veces quienes se dedican a la ganadería tradicional son productores de generaciones y generaciones, acabas de ser rubro, pero nos encontramos con que no conocen esos detalles de las características que tiene su suelo, de lo que sale de la materia fecal de la bosta de las vacas, ¿no? que se analiza y se estudia, e incluso de los caminos, de los metros que tiene que recorrer el animal y el efecto que eso produce, ¿no? En la ganancia de peso. Son por ahí conceptos que no están todavía muy incorporados a la práctica habitual del productor tradicional. Sí, sí, es cierto, y se empieza a ver muchísimo. Yo muestro muchas imágenes de cuando salen los animales, la bosta, cómo se va recuperando el pasto en el bosteo. La bosta es la devolución de los nutrientes. Entonces, en potreros chicos o, bueno, muchos productores ahora están llevando el agua a las parcelas incluso, están haciendo mucho más eficiente la llegada del agua, y entonces el bosteo se realiza en ese mismo potrerito que uno tiene. Cuando uno hace potreros chicos, no solo permite que la pastura o el pastizal se recupere de manera correcta, y entonces tengas procesos mejores en el suelo a profundidad, porque la planta está más desarrollada, que evites la selectividad y entonces conserves también las mejores especies, que tengas volumen de forraje para entrar, no solo sean esas cuestiones, sino que además estás ordenando el pastoreo en unidades más chicas, con lo cual el efecto de la herbivoría, por ejemplo, en devolver nutrientes, también se hace más parejo, porque estás distribuyendo las bostas y las orinas de manera más uniforme. Uno de los cambios que nosotros hicimos en esta evolución que tuvimos en este módulo, fuimos cambiando los potreros, las dimensiones y los diseños de los potreros, y en algunos hemos visto eso, la parte de potrero de más de sales, que es la que menos quiere ir el animal. Cuando logramos sectorizarla y hacer un potrerito chiquito de ese ambiente, fue la primera vez que vimos bosteo ahí, ¿no? Porque hicimos que el animal esté ahí, no elija, tenga que estar ahí, bostee ahí también. Entonces uno va recuperando los potreros con el efecto de la herbivoría, con las decisiones que uno toma sobre ese manejo. Los callejones lo mismo. Claro, ¿cómo sé yo que esa pastura natural que está en mi campo, la que no sembré, la que creció por semillas que se van transmitiendo por polinizadores, de pronto es una pastura que me puede servir para sostener un proceso de cría, un proceso de recría, como hay en esta zona? La realidad es que la mayoría tiene ese potencial. Es darle el mismo manejo que uno le da a las pasturas. Digamos, esto sucede cuando uno hace los descansos adecuados, ese pastizal se recupera, gana volumen y además se recupera también por debajo, ¿no? Yo digo, el mundo edáfico, hay una frase que a mí cuando la conocí dije, que en una cuchara de buen suelo hay más microorganismos que habitantes en el mundo. Es enorme esa frase. Digo, hay un mundo edáfico funcionando que si nosotros todo el tiempo pastoreamos y
las necesidades de las plantas para rebrotar hace que acoten su profundidad radicular a lo que hay arriba. Entonces, si nosotros no aprovechamos esa profundidad y ese desarrollo de vida edáfico y ese ciclaje que se da en el suelo, no estamos siendo eficientes en el uso del forraje. Entonces, tu respuesta es ¿cómo sabemos? Yo apotrero y espero. Se va a empezar a recuperar y después con el tiempo van a ir apareciendo las mejores. En algunos sistemas muy degradados se podrá bolear semilla, ir agregando especies. Pero la mayoría de los sistemas, ya cuando uno empieza a cerrar y darle el tiempo para que se den esos procesos suelo-planta, se recupera. Uh-huh. Vos hablás bueno, primero hablás de un sistema de riego que, digamos, genéticamente lo podemos calificar como rotativo, aunque sé que se divide por distintas técnicas, en franjas, en parcelas pequeñas y demás, con eléctrico, básicamente. Y también hablas de bolear semillas, por ejemplo. O sea, estás eliminando la presencia de maquinarias prácticamente en el manejo de este tipo de ganadería. Sí, eso de rotativo es interesante que lo traigas a la mesa, porque muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué sistema es rotativo? Y tengo 8 potreros y 5 rodeos. Bueno, sí, la realidad es que rotás, pero que no le das el tiempo al potrero a recuperarse. Entonces, no me alcanza solamente con tener potreros y rotar, sino que además tengo que hacer el esfuerzo de planificar y de buscar que cada potrero tenga su descanso adecuado, que es eso lo que yo buscaría cuando apotrero, ¿no? Una de las principales cosas es el descanso del pastizal. Entonces, no solo es tener un rotativo, que es lo que vos decías. El agregado de semillas es una estrategia que uno puede tener si uno quisiese en algún momento especial tener mayor volumen de pasto, si le quisiese agregar una leguminosa en algún potrero en especial. Y he visto boleo de semillas de maneras muy artesanales con máquinas de cebo de bicho bolita mi marido hizo uno con un tío con un tanque de esos de combustible bien lavado y le hizo una boleadora abajo, digamos, hay maneras muy sencillas de bolear. No es la principal práctica en realidad en el manejo de pastizal el agregado de semillas. La principal práctica es la planificación y el descanso. Pero sí, no estaríamos usando maquinarias en estos casos, ni insumos externos. Bueno, hay un manual, digamos, general, que fue, digamos, está identificado con un francés, André Voisin, que de hecho, bueno, se habla del pastoreo rotativo Voisin, y bueno, y alguien acá puede decir, bueno, ¿qué nos puede enseñar un gringo de esto? Pero explícanos en general en qué consiste ese tipo de pastoreo que está, bueno, realmente siendo cada vez más adoptado. Sí, bueno, Voisin tenía las 4 leyes principales, 2 sobre pastoreo y 2 sobre el efecto del ganado, y las 2 principales es como nuestra Biblia, que habla de todo esto que vinimos diciendo recién, ¿no? Entrar en el momento óptimo de pastoreo, que es cuando la planta se recuperó y además tenemos forraje, y tener poco tiempo uso de parcelas para evitar la selectividad del animal sobre las especies preferidas, ¿no? El animal selecciona y el gran problema es que cuando nosotros lo dejamos seleccionar al animal en el potrero, es que muchas veces no nos damos cuenta que está seleccionando y está sobrepastoreando. Hay un sobrepastoreo que sea que no vemos, que es siempre el sobrepastoreo es a nivel planta. Termina llevando un deterioro general. Si uno deja mucho tiempo el animal en el mismo potrero, en una comunidad de especies diversas, el animal va a elegir siempre la más palatable. Entonces no le va a dar el tiempo a que esa planta se recupere a lo que llama Voisin la primera ley, llegue a recuperarse, está siempre usando las reservas para rebrotar hasta que se le agotan las reservas y empieza a desaparecer. Y uno en el medio ve verde, desde arriba uno ve que hay pasto. Entonces ese proceso no lo estamos viendo y es muy importante, que es el de la selectividad y el de comer sucesivos rebrotes. Así que en resumen, sí, Voisin tenía esas 2 leyes principales, que eran dejar el tiempo óptimo de reposo y evitar la selectividad. No me acuerdo bien cómo se llamaban las leyes, pero iban a eso. Voisin era un físico en realidad, me parece, no era agrónomo, pero era un estudioso y un observador del sistema, y él había visto en su quinta esos procesos. Hoy hay
toda una biblioteca de guasén, y hay guasinistas más puros que otros. Es un diseño de pequeños potreros con bebidas en el medio. Bueno, hay algunos productores que no son guasinistas puros, pero que usan los mismos principios, que son franjas de poco uso, ¿no? Acá en la zona tenemos franjas diarias, franjas de uso diario, rodeo de cría de uso de franjas diarias, que sostienen incluso este año, después de 3 años de seca, de primaveras secas, cargas superiores a un equivalente vaca. Entonces, es hacer eficiente el sistema. Claro, Y justamente eso, a eso iba mi pregunta siguiente, porque venimos de un momento de exigencia climática crítica, como la sequía. Parece ser que vamos a uno donde se va a dar lo contrario, que es, bueno, altas lluvias. Pero bueno, ¿cómo responden estos pastoreos, este manejo de pastoreos naturales ante esas exigencias? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? La sequía es la sequía. La sequía es inmanejable. Lo que uno puede hacer es estar más preparado para sobrellevarla. Y cuando uno trabaja en procesos que benefician la formación de suelo, estamos también siendo más eficientes en la captura de agua, ¿no? Porque al tener mayor estructura de suelo, uno puede aprovechar mejor el agua. Lo que nos está pasando ahora es que eventos de lluvia de 20 milímetros, y nos ponemos contentos con 20 milímetros, que en otros años hubiese sido una lluviecita, ¿no? Entonces, bueno, no sé si será que tenemos que acostumbrarnos a este cambio. Evaluarlo hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Hay una biblioteca de cambio climático, hay que evaluarlo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sistemas que vayan a favor de la naturaleza son más resilientes. Bueno, en el caso de los pastizales lo que hacemos es manejarlos para tener el suelo mejor preparado, para ser más eficientes, y además trabajar con comunidad de especies. Entonces, cuando uno va a favor de la diversidad, siempre tenemos algunas especies más resistentes que otras a distintos eventos, y entonces siempre estamos preparados para, si bien te voy a decir que la seca es la seca, digamos, muchos sistemas han tenido que echar mano a rollos. Bueno, nosotros en la colonia este año usamos rollos que eran rollos de producción interna, el mismo módulo, porque una partecita la teníamos para demostrar verdeos, así que en 10 hectáreas hicimos rollos que hoy estamos comiendo. Tuvimos que echar mano a rollo, que en otro año no. La seca es la seca. Uno siempre se recomienda planificar para que, llegado ese momento, si uno viene con algún indicio de que va a estar seco, estar listo para eso. Pero bueno, los sistemas a pastizal, los que además nos muestran es una estabilidad, una resiliencia. No tenemos grandes gastos que de no funcionar, ¿no? Uno de los productores que trabaja conmigo se volcó hacia el pastizal porque era mucho el gasto que tenía para sembrar en una parcela y resultó ser mucho más eficiente y mucho más económico manejarlo a pasto. Entonces, sí, la sequía es la sequía para todos los recursos. Lo que sucede es que uno va preparando para ser más eficiente ante esos eventos. Y el manejo del pastizal es clave, porque es ir a favor de los procesos del suelo y estar preparados para ser más eficientes en esa captura. Y otra pregunta que surge de ver, ¿no?, el comportamiento de los pastizales es, bueno, cómo trabajan con, en el caso de la presencia que es natural de plantas que pueden ser tóxicas para las vacas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen para eliminar eso que normalmente se llama maleza? Sí, bueno, la mayoría de las especies, primero hay que ponerse a pensar cómo surgieron esas malezas. La mayoría de las malezas tóxicas son exóticas. Entonces, la realidad es que estamos queriendo solucionar un problema de otro modelo de producción, quizás, ¿no? Pero bueno, algunas especies, por ejemplo, el duraznillo, que es tóxica, esa es nativa, es tóxica la ingesta en algún momento del año. La propuesta es hacer, siempre que se pueda sectorizarlo, un uso estratégico. Nosotros ahí en la colonia tenemos un potrero que es de duraznillo. Bueno, sabemos que en ese potrero no entramos cuando es el momento, cuando planificamos los pastoreos, no planificamos para usarlo en el momento de las heladas, que es cuando se caen las hojas y el animal involuntariamente las ingiere, o en verano seco, donde el mismo estrés hace que la planta pierda hojas. Entonces, mediante el uso estratégico, uno puede evitar los momentos de toxicidad. Después hay otras especies tóxicas
que aparecen que no son nativas y que si aparecieron fue porque tuvieron el lugar para aparecer, como por ejemplo el cenecio, que hoy hay tanto cenecio en los campos ganaderos. Bueno, me animo a decirte que con los productores con los cuales trabajo no estaría en su lista de problemas el cenecio, porque al trabajar a favor de la diversidad de especies y la cobertura vegetal y las relaciones mismas entre plantas, no hay nicho disponible para el cenecio. Por eso digo, es un problema que viene de un manejo distinto. Está bien, lo tenés, hay que buscar las opciones para cualquier opción que uno piense para controlar esa maleza. El principal planteo que tiene que hacer es cómo manejar luego para que no vuelva a aparecer, porque la mayoría aparecen porque tienen el espacio disponible para aparecer. La otra que tenemos, que es ya es un componente de nuestros sistemas, es la festuca tóxica, que no es por sí tóxica, sino que tiene una relación con un hongo que la hace ser más rústica y que le da componentes antiherbivoría, con lo cual los animales no le eligen. Bueno, también hay un manejo para la festuca para que no se convierta el pastizal en un festucal, ¿no? Para que no termine invadiendo las demás especies. Entonces, lo que uno tiene que buscar con el manejo es pastorearla en los momentos menos críticos para el ganado, siempre monitoreando el estado corporal de la hacienda, pastorearlo para fomentar la sucesión natural de especies y que empiecen a aparecer las de verano y las demás especies para hacer un pastizal diverso y que el efecto de la festucosis se diluya. Y además no termine siendo invasivo y convirtiéndose todo en un festucal. También es con usos estratégicos, con manejos adecuados, con altas cargas instantáneas que sean con potreros chicos. Digo, la herbivoría para nosotros tiene que ser una herramienta. Nosotros decidimos a partir de la herbivoría. Un tema que me llamó la atención de hablar bueno, con algunas de los productores que practican el pastoreo racional, podemos decirlo así, aquí en la zona, es que no hacen tan rápido el destete, que dejan más los terneros junto a las vacas, bueno, como una práctica diferente a por ahí a aquellos que hacen pastoreos implantados que de pronto tratan de destetar para tener las vacas en mejor estado, ¿no? ¿Eso es común en este tipo de pastoreos racionales? No, me parece que no es algo que defina este tipo de pastoreo, sino que también es una estrategia a veces al revisar y estar encima y planificar, saber si vas a necesitar recuperar la vaca para servir o no, pero no es una práctica habitual de estos sistemas, digamos, no está relacionada, sino otro tipo de estrategias que también sale de estar en la planificación y en sentirse parte del sistema, pero no está relacionada directamente a estos manejos. Y sé que no es específicamente tu área, pero seguramente de la interacción con los productores manejas bastante más que la media de esto, que tiene que ver con los costos, con los requerimientos técnicos y con la eficiencia que tiene la producción, ¿no? Porque, bueno, no se utilizan herbicidas, no se utilizan fertilizantes. Bueno, hoy en día con la ganadería tradicional se ha crecido mucho el costo de la ganadería con el uso de agroquímicos, pero también, bueno, requiere también disponibilidad de alumbrados eléctricos, de bebederos quizá transportables. Bueno, hay una inversión que hay que hacer. Sí, bebederos móviles, eso uno puede ir yendo y ir haciendo esa inversión de a poco. Los hilos y las varillas sí es un costo, entiendo, pero te los termina pagando la misma mejora del sistema. El uso de agroquímicos en años no es un gasto y en años nosotros tenemos un compañero en Chascomús que es economista que ha hecho los análisis años buenos, años malos de distintos sistemas y es más estable quizás en años buenos, benignos. Hay otro tipo de modelo que produce más, pero cuando es menos estable que los modelos no dependientes de insumos externos.
uno de estos productores que yo siempre lo hago hablar y contar desde su historia porque es de su experiencia, nada, termina contando esto que te decía antes, ¿no? Yo dejé de sembrar una pastura con todo lo que implicaba porque se me iban un montón de kilos de carne en eso y hoy los gané en ser más eficiente en la producción a pasto. Pareciera que la producción a pasto estaba como muy, había como una creencia de que no podía uno ser productivo. Y da ganancias, el alambre, el hilo, las varillas se pagan solas. La otra vez también hablando con un productor de Dolores, con una escala chica de hectáreas, los campos de Dolores son campos bajos, inundables, son bien marginales, y él me decía que ahora llega a pagar a alguien que esté ayudándole, a un empleado rural. Digo, también entonces es un gran logro del sistema poder pagar un salario más, un sueldo más, ¿no? Entonces, sí son eficientes, los datos económicos realmente son los que menos cuestan, los que más cuestan compartir, y yo tampoco me meto tanto en los bolsillos. Sí hago la modelación en la colonia y siempre nos han dado resultados positivos. Pero si te da la posibilidad de tener un empleado, si te da la posibilidad de tener asesoramiento, muchos de los campos que están cambiando la forma de producir cuentan con asesoramiento, eso también es importante. Eso también es importante, y es la posibilidad de los chicos que estudian agronomía, de salir y tener una oportunidad en los sistemas de territorio, ¿no? Y no por ahí terminar trabajando en venta, como muchos chicos terminan encontrando su salida ahí. Entonces, también pensar que estos sistemas tienen el lugar para un asesor, tienen el lugar para un empleado, son rentables, son rentables. Y por último, hay una experiencia que conozco, esta vez en el sur, así en la zona de Villalonga, en la Bota de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, un productor que hace los dos tipos de manejo, pero un sector que es de campo que está separado por la ruta lo dedica a pastoreo racional, y esos animales que salen de ahí los dedica a la exportación, ¿no? Según me comentaba, hay un mejor mercado para animales criados con agroecología en el exterior. También es un mercado interesante para profundizar. Es un mercado interesante para profundizar, y te diría que para el mercado interno también. Volver a consumir la carne a pasto sería, porque más es lo más sano. Yo recuerdo cuando era chica comerla, y ahora como porque cuando mis amigos me dan carne, uno en el campo se sigue comiendo carne a pasto, ¿no? Pero digo, cuando vas a otro lugar y compras la carne de carnicería, qué diferencia tiene, ¿no? Desde el sabor, desde el color, desde la parte también de los ácidos grasos está probadísimo la diferencia en cuanto a que es mejor la carne a pasto. Entonces, también estaría bueno la educación al consumidor y que en algún momento podamos volver al mercado de la carne a pasto. Sí, en el exterior hay mercado, y ojalá que en el interior también. Este año se hizo una experiencia de remates de ganado agroecológico. Bueno, hay algunas experiencias en cadenas de comercialización de carne a pasto, de carne agroecológica, y ojalá que eso lo podamos traccionar desde los diferentes sectores, ¿no? Para volver a comer la carne sana, para que pueda ser una oportunidad de venta. Sí, estaría buenísimo. Ojalá. Ese es nuestro próximo paso en la colonia, es plantear el engorde y terminación a pasto. Probar Fantástico. con números, poder probar, analizar resultados. Claro, y bueno, y sin duda va a ser muy interesante saberlo. Alejandra, te agradecemos muchísimo haber mantenido esta charla, y seguramente vamos a intentar un nuevo encuentro más adelante, pero es realmente una técnica que está creciendo, que está, ya sea por necesidad o por convicción, está siendo cada vez más adoptada por los productores, y que bueno, es bueno saberla de la voz y de la mente de alguien que justamente ha profundizado su estudio en esto. Bueno, muchas gracias. Gracias por el interés y la difusión. Muy bien, seguimos nosotros entonces en Campo Global, y nos interesa además que en las redes sociales, en la misma página, los productores comenten, den su experiencia, expongan sus dudas o sus críticas a este tipo de cosas, porque también nos sirve para ir conociendo más sobre el tema. Nos volveremos a encontrar en muy poco tiempo más, entonces, con algunas otras entrevistas aquí en Campo Global.